Manuela. mujeres, de chicas. Ok, buenas noches. Estamos Todavía no he ahora estado, en todavía no vivo. estás. Perdón, aquí me aparecía. Bit, que ya. Ok, tú me dices. Creo. Manuela, tú estás en Italia aún, ¿verdad? Sí, sí, estoy en Italia, en la ciudad de Milano. Ah, ok, perfecto. Aquí sigo yo terca intentando el Senado ahora. Espera, senadora número uno tienes. Sí, tengo la candidatura al Senado con el número 1. Puntos por el Perú, ¿verdad? Sí. Adelante, Mila. Ok, buenas noches a todos. Discúlpenos estos pequeños minutos de demora. Les damos la bienvenida a todos en nombre de Nacionalidad Peruana. Mi nombre es Milagros Portocarrero, abogada peruana, residente del extranjero en Alemania exactamente. Y les quiero presentar a mi compañera, a María Teresa Otoya, con quien desde hace muchos años ya trabajamos el tema de la nacionalidad peruana. Y especialmente hoy día les quiero presentar a Manuela Bastidas. Manuela Bastidas es peruana, obviamente, peruana residente en Italia, que se está presentando o está presentando su candidatura como senadora para un curil como senadora por el partido Juntos por el Perú con el número uno para el distrito de peruanos al extranjero, o sea, el distrito número 27. Manuela, especialmente a ti, obviamente te queremos dar la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy interesados en saber qué es lo que quieres, lo que estás proponiendo de llegar al Parlamento. Y bueno, quiero dar el paso a María Teresa para que nos dé una pequeña introducción al tema que a nosotros como grupo, como colectivo, nos une desde hace ya varios años. Porque también queremos que este sea tema de esta conversación, de esta entrevista a Manuela Bastidas. Hola, Mila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, Manuela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Manuela, ¿Cómo pues estás? antes de hacer esta pequeña introducción, ¿podrías, por favor, de repente hacer una pequeña presentación pequeñita para luego yo pasar en la introducción y luego regresamos contigo? Perfecto. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Mila. Qué grato estar en compañía de dos personas que conocen de leyes, pero más allá de eso, que son migrantes, como quien les habla y como los miles de peruanos que estamos fuera. Este espacio nos va a permitir abordar seguramente varios temas relacionados a los PECs, pero un tema en especial, la nacionalidad, porque es la carta de identidad, el sello personal de esta organización, ¿no? Entonces yo muy grata de compartir si así lo consideran. No sé si tú me dices en esta etapa, digo quién soy o va a Sí, haber sí, otra, solamente de a ver, dónde vive, una presentación personal, algo chiquitito. personal. Bueno, Manuela Bastidas es natural de Huancayo, casi 20 años fuera del Perú. Antes de estar en Italia, estuve en Argentina y México. Vengo haciendo un trabajo de activismo y de militancia política desde los 16 años. Como profesión soy asistente social, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad de Yacambú. Actualmente curso mis estudios de maestría en la Universidad del Sacro Cuore de Milano, siempre ligada a la parte política y social. Y bueno, creo en que hay que adecentar la política, creo que hay que llegar a empoderar al peruano en el exterior. Yo creo que hay que empoderarlo en el tema político, no solamente a través de las remesas, sino en el tema político. Y este es el escenario especial, el momento ideal para que sepan nuestros compatriotas en el Perú que también los peruanos en el exterior hacemos política decente, tenemos propuestas, pero también tenemos una agenda que hay que ponerlo en la agenda parlamentaria y en la agenda política. Ok, muchas gracias, Manuela. A continuación voy a dar el acostumbrado resumen de la problemática que tratamos en el colectivo Nacionalidad Peruana. Como ya es de su conocimiento y como se los repito cada día a quienes nos escuchan, en el año 2020 se formó este colectivo que tuvo como primer objetivo lograr la simplificación de los requisitos para la recuperación de la nacionalidad peruana.
debido a que la ley de nacionalidad peruana, la que actualmente está en vigencia, aprobada en el año 1997, establecía y contenía un requisito de muy difícil cumplimiento, que era que aquellas personas que querían recuperar la nacionalidad tuvieran que regresar a vivir al Perú por un espacio de un año. El objetivo de simplificar estos requisitos se cumplió en el año 2021. Efectivamente, el artículo 8 de la ley de nacionalidad que contemplaba los requisitos tuvo por final, o sea, de 4 requisitos pasaron a ser 2, así que este requisito de establecerse en el Perú por el periodo de un año fue eliminado. A partir de ahí hemos estado vigilantes respecto al tema del reglamento. Obviamente yo he sido una defensora en cuanto a, a las particularidades que considerábamos en el colectivo de manera personal y las personas del colectivo que debería contener el reglamento, pero bueno, mal que bien se aprobó luego de un tiempo y bueno, a partir de ese entonces muchas personas han podido recuperar la nacionalidad peruana. Más o menos desde que se aprobó el reglamento al día de hoy hay alrededor de 1.000 personas que hayan hecho efectiva la recuperación y debe haber muchísimas más que están en camino a hacerlo. Pero otro de los asuntos que en el colectivo hemos mirado como una problemática y hemos abordado también es el asunto de las renuncias de la nacionalidad peruana que se presentan aún en muchos países que no aceptan la doble nacionalidad. Así que es un asunto pendiente de resolver, que hay algunos países que ya han encontrado una fórmula para evitar las renuncias sin tener que recurrir a las figuras de alianza perpetua o irrenunciabilidad de la nacionalidad, porque todos entendemos que eh, el derecho de cambiar de la nacionalidad es un derecho, valga la redundancia, contenido en instrumentos internacionales y que no tenemos por qué tener que excluirnos o de ese derecho excluir de ese derecho en la legislación peruana. A raíz de la cantidad de peruanos que han ido recuperando la nacionalidad peruana, surgen también nuevas cuestiones. Eh, Algunas personas que ya tenían, por ejemplo, recuperada la nacionalidad y tramitaban su DNI, se presentaban a diversos consulados en el mundo, en algunos normalmente para escribir a sus hijos. ¿Y qué ocurría? En algunos consulados no había ningún problema, y podían ir a escribirlos, pero en otros, ¿qué pasaba? Y le decían, no, usted no puede escribir porque su hijo, sus hijos han nacido durante el tiempo que usted no tenía o no contaba con la nacionalidad peruana. Esto es un problema que se está acrecentando, pues, de manera, digamos, progresiva. Cada vez nos comunican más familias y personas que están teniendo estos problemas. Lo que ocurre también es que prácticamente esta situación obedece a que el Registro Nacional de Identificación en Estado Civil, el RENIEG en el Perú, eh, hace un tiempo expidió una directiva en donde interpreta en qué situaciones se va a inscribir a un menor de edad que ha nacido en el extranjero. Y esta directiva de RENIEC ha sido replicada e introducida en un instructivo de relaciones exteriores que es un documento por el cual que es repartido a todos los consulados en el mundo, a los cónsules, al personal administrativo, para saber qué hacer o cómo actuar en determinadas circunstancias. Y es así que ambas entidades están haciendo una interpretación del derecho a la nacionalidad, cuando el artículo 52 de la Constitución establece claramente que solo por ley se determina la forma de adquisición o recuperación de la nacionalidad. Otro aspecto que comienza a preocupar precisamente porque este tratamiento de los hijos de los peruanos que han recuperado la nacionalidad están tratando de equipararlo a un proceso de naturalización, es que el año pasado, en agosto del año pasado, del 2025, se aprobó la nueva ley nacionalidad. La nueva ley nacionalidad contempla nuevamente el tema de la recuperación en 2 artículos. En uno de ellos establece los requisitos, pero en un apartado es que nos preocupa porque señala de que va a ser Migraciones el que va a elaborar el reglamento, pero que además puede establecer nuevos requisitos. Así que esto da una puerta abierta a que Migraciones de repente no solamente aumente los requisitos, sino que de repente vuelva a establecer como exigencia establecerse en el Perú nuevamente. No sabemos.
Así que siempre estamos atentos sobre ese tema, pero una de las cuestiones que también nos preocupa respecto de esta nueva ley de nacionalidad peruana, que debo hacer una acotación, aún no está vigente, pues la misma ley determina que entrará en vigor una vez al día siguiente de aprobado el reglamento, para lo cual se otorga 180 días hábiles para la elaboración del mismo. Si el plazo se cumple, tendremos más o menos entraría en vigencia esta nueva ley aproximadamente entre abril y mayo de este año. Pero volviendo al tema de esta nueva ley, la preocupación es que el artículo 10 de esta ley, que aún no está vigente, pero que ha sido ya promulgada y ha sido ya publicada en el peruano, es que establece claramente de que los hijos de las personas que han sido naturalizadas como peruanos en el Perú no pueden obtener la nacionalidad peruana adquirida de sus padres. Esto nos preocupa porque prácticamente hace de que una persona, un niño que de repente ha llegado de meses en Perú y que sus padres se naturalizan no puedan optar por la nacionalidad peruana todo el resto de su minoría de edad. Así que esa es una situación que creo que también deberían ser atendido por las autoridades peruanas y, bueno, por los nuevos candidatos que están postulando a representarnos ante el Congreso. Porque creo que así como se busca, y especialmente y particularmente que se cumplan y se respeten los derechos de los peruanos fuera, creo que también por lógica y por sentido de decoro también debería también buscarse políticas también para integrar a muchos de los extranjeros en el Perú. No obstante, entendemos perfectamente la situación de seguridad que hay en el Perú con relación a la abundante inmigración que se ha dado en el Perú, pero yo creo que el tema de la nacionalidad, personalmente, esto es una opinión personal, no está trillado ni va en contra del asunto de la seguridad nacional. Así que yo creo que al final debemos abordar este tema porque al final hay que tomar una decisión respecto del tratamiento que se le va a seguir dando a la gente extranjera en el Perú. Esto es un tema que de todas maneras se tiene que abordar, aunque obviamente la mayoría, o creo que todos los partidos políticos, no lo han agendado porque, por supuesto, no es popular. Así que, bueno, adelante, señora, adelante, Mila, eso es lo único que quiero decir respecto al tema y bueno, eso es. Gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, como siempre, con esta pequeña introducción para en realidad el trabajo arduo que se ha hecho y el análisis también de toda esta evolución del tema de la nacionalidad en los últimos años. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, queremos pasar a tu opinión, Manuela. ¿Cuáles son, tú por ejemplo, tú ya llevas bastantes años fuera del Perú, me imagino que el tema de la nacionalidad para ti ha sido un tema que personalmente te ha tocado manejar. ¿Cómo ves tú la situación de los peruanos en el extranjero en las ocasiones en que te ha tocado tener contacto con ese tema? Y bueno, también cuál es tu posición al respecto. Cuéntanos. Bien, gracias Emila una vez más y María porque me permiten dar a conocer mi postura sobre este tema tan sensible que aqueja a miles y miles de peruanos en diversos lugares del mundo. Lo que yo tengo que decir es de que, miren, hay una serie de temas que enfrentamos y afrontamos los peruanos en el exterior que lamentablemente solamente se abordan en campaña electoral. Y esto no debería ser así, ¿no? Eso significa de que deberíamos tener también los peruanos en el exterior, hacer incidencia política permanente. Yo soy una creyente en que hacer este tipo hacer una serie de eventos y el poner la agenda de estos temas en el escenario político es visibilizar a los peruanos en el exterior. ¿Por qué te digo esto? A ver, siempre se relaciona a los peruanos en el exterior con las remesas económicas. Y siempre digo yo que los peruanos somos más que números y más que cifras. También tenemos problemas, pero también tenemos propuestas. Uno de estos temas tan sensibles es la nacionalización, el hecho de que ustedes hayan tenido que armar o impulsar un colectivo dedicado a este tema es justamente porque existe como tal y no se está abordando desde la agenda política, ¿no? Entonces es vital que quienes tengamos la responsabilidad de llegar a los espacios de decisión política, tengamos la voluntad política
de poner este y otros temas en la agenda parlamentaria. Yo he venido escuchando una serie de propuestas y proyectos, ¿no? Que son muy buenos. Hay otros que son tirados de los cabellos. Pero lo que sí hay que señalar es de que son las decisiones políticas previo a un debate político y previo el poner esa problemática en la agenda parlamentaria para que luego dé a luz a una ley, pero que leyes que se reglamenten. En el Perú tenemos abundancia de leyes sin reglamentación. Y ustedes mejor que yo saben de que una ley sin reglamento no entra en vigencia, definitivamente. La otra pasa porque tener la voluntad y el conocimiento de cómo está esta problemática y cómo afecta a los peruanos en el exterior. ¿Por qué te digo voluntad política? Porque si no hay voluntad de tratar este tema de la nacionalidad y otros más, vamos a ponerlo a dormir el sueño de los justos, como ya hemos visto, 5 años perdidos. Pero la voluntad política y el conocimiento administrativo y el abordar la interpretación de la ley en su real acepción. Voluntad política en el escenario político, la aplicación en la parte administrativa y la no interpretación por ignorancia. Si ustedes se dan cuenta, he tocado 3 argumentos, 3 temas que hay necesidad de desarrollarlos, Milagros, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de voluntad política porque eso es lo que se hace en el Parlamento. Entras a consensuar, entras a negociar qué temas se van a poner al debate en el Parlamento. Pero ¿cómo podrías tú proponer un tema si no conoces este o si no te sientes identificado con esta problemática? Y para eso hay que justamente ser migrante y hay que haber pasado de alguna manera por todo ese proceso migratorio. Yo veo con mucha preocupación, voy a ir un poco adelante, atrás y tratar de englobar la idea, porque yo veo con mucha preocupación este proceso electoral, porque muchos peruanos que están postulando en este momento a ocupar el cargo de diputados o senadores no solamente no conocen porque nunca han sido migrantes, y eso es preocupante elegir a un representante nuestro con esas características y que pongan este tema de la nacionalidad o el tema de los consejos de consulta o el tema de la ley de retorno o el del distrito electoral 27 o de la validación de títulos, el reconocimiento de las patentes, o sea, todo nuestro rosario de problemas, pero también de soluciones, no lo van a hacer porque no conocen, no conocen. Entonces, eso ya es una problemática. Entonces, estar atentos a quién eligen. Ahora, lo otro, o sea, no elegir a alguien que no es peruano, que vive, reside y ha pasado todas las etapas de la migración en los países de acogida. Eso para que este tema de la nacionalidad y otros tantos se ponga en agenda parlamentaria, pero que la hagan suya, ¿no? Lo otro, cómo podríamos elegir? Y a mí me han dicho, tienes tú una tirria con los embajadores y el cuerpo diplomático. No, señores, yo les expreso el mayor de los respetos a los diplomáticos, a los consulados, a los cónsules, pero zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Yo no puedo elegir a un cónsul como representante de los peruanos en el exterior o a un ex embajador como representante de los peruanos en el exterior cuando hay situaciones encontradas, hay intereses de por medio. O sea, si nosotros y todos los países de acogida, yo en todos los países donde me siento a conversar, el punto de quiebre entre el peruano en el exterior y su representación peruana son los consulados. Porque justamente uno de los grandes temas, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, los consulados o los cónsules, porque los consulados es la institución, el cónsul es el que ejerce la representación, ¿no? Y el que toma las decisiones, el que decide
al final, pues interpreta, eh, eh, se da esa prerrogativa que no le compete, ojo, de interpretar algo que no merece ser interpretado, porque la ley se aplica tal cual en el sentido irrestricto de la palabra. O sea, hay temas en el cual no se puede aceptar la interpretación. El espíritu de la ley, ustedes son abogadas, el espíritu de la ley es la de proteger al ciudadano, bajo cualquier tema que podamos abordar. Y cuando una ley se interpreta, ya sea por desconocimiento, por dejadez, por falta de empatía, por intereses encontrados o por lo que fuese, se interpreta de manera errónea, ¿quiénes son los afectados? Son los ciudadanos para los cuales se supone se ha trabajado y se ha dado esta ley para protegerlos, no para generarles una serie de problemas, que es lo que está pasando en algunos consulados donde no saben aplicar la ley por desconocimiento, pienso yo, y nos ponen en esta situación como la mencionada, ¿no? De que interpretan el artículo 10 y que los hijos de los que han obtenido la nacionalidad, pero en ese interrupto de que no tenían la nacionalidad, no pueden ya obtenerla. O sea, es increíble, eso es interpretación. Ustedes lo han leído y yo para cada momento leo mi constitución, que acá la tengo. Soy una, así va, leedora de la nacionalidad. El artículo 52 dice, son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos inscritos en el registro correspondiente conforme a ley. Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización, se refiere a los diversos personas que están en nuestro país que son de otra nacionalidad y luego de cumplir una serie de requisitos adquieren la nacionalidad, ¿no? O por opción, siempre que tengan residencia en el Perú. Señores, aquí tiene que haber, vuelvo a señalar, conocimiento del tema y eso se adquiere siendo migrante. Voluntad política para llevar a cabo estos y otros temas que implican o que pertenecen al Distrito Electoral 27 y obviamente aquí hay que señalar un tema de fondo también, es de que el tocar estos temas va más allá inclusive de la aplicación propiamente de la ley. De acuerdo al derecho internacional, toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Y eso está contemplado en el derecho y amparado por el derecho internacional. Lo otro, cada país, y en el caso de los peruanos, fortalece nuestro sentido de pertenencia y de identidad, principio básico como derecho humano. Entonces, que no se sepa interpretar o que ya vengan otras instituciones de menor jerarquía inclusive, como son la RENIEC o migraciones, y que pongan por encima un reglamento, una normativa de menor rango frente a la ley, eso es ignorancia pura. Y hay que decirlo. O sea, no podemos, hay una jerarquía de normas. Y dentro de la jerarquía de normas está la aplicación de la Constitución sin mayor interpretación. Es sentido común, pero sobre todo es voluntad política y el querer de que se solucione este problema con aplicación de la ley, simplemente, simplemente. Lo otro es burocratismo puro, desconocimiento, es ignorancia y por eso a todo ese tipo de cosas que yo estoy mencionando, ignorancia, burocratismo, eh, falta de empatía inclusive con nuestros connacionales, ¿no? Es de que
estoy proponiendo una serie de propuestas como candidata. Entonces, yo soy migrante, yo soy madre, soy mujer y sé lo que es esto. Y por eso es de que son dos las mujeres las que han promovido este fabuloso colectivo que ha puesto como agenda y como debate este tema, pero que yo invoco, más allá de que Manuela pueda ser senadora o no, es de que sea un constante trabajo de posicionar este y otros temas. Por eso es vital que nosotros hagamos política, porque es en el espacio político donde se toman decisiones, obviamente, cuando es por elección popular, con mayor razón, porque te dan la posibilidad de representarlos. Pero estos temas tan sensibles no pueden ser solamente motivos electorales. Por eso yo saludo, sé del trabajo grandioso que han hecho durante todo este proceso y hay que darles la atención con la pulcritud que se merece, porque estamos tratando de seres humanos, de su identidad, de su sentido de pertenencia y del derecho que toda normativa legal, nacional e internacional lo protege. No te escuchamos. Muchísimas gracias, Manuela, por esta posición tuya. Te agradecemos que nos las transmites de una manera también tan apasionada. Yo sé que eres una apasionada de la política, se nota bastante. Y bueno, ahora pasamos justamente al tema, quiero pasar justamente al tema que tú decías, justamente tú tienes ideas, propuestas para el caso de que llegues a ser senadora. Quisiera que tú me comentes cuáles son los tres, porque son muchísimos, pero para ti y porque tenemos corto tiempo y porque quiero saber para ti cuáles son los principales problemas que tú has identificado para el Distrito Electoral 27, o sea, que los problemas principales que tú quisieras manejar en el futuro. A ver, si tú me lo planteas como problema, yo lo tengo identificado desde el anterior proceso electoral. Si me propones propuestas para salir adelante frente A eso a otras vamos, miradas, ¿ok? Lo ujú, vamos a a eso vamos pero también, pero como me gustaría propuesta, los como primeros, o problema. sea, los problemas principales que tú has identificado para los peruanos en el extranjero. Ujú. Uno de los grandes problemas es el consulado y por eso es que hay que reformarlo. Pero no solamente los consulados, y no es que, vuelvo a decir, respeto mucho al cuerpo diplomático, pero señores, no se puede seguir no atacando el problema de fondo. Y el problema de fondo aquí es la vaca sagrada, Cancillería. ¿De dónde depende consulados? De Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces yo creo de que es necesario tener la voluntad de querer cambiar los problemas de fondo, no maquillar nuestros problemas. Y por eso yo propongo la reforma a Cancillería, la fiscalización a Cancillería, el control político a Cancillería. Por eso es vital que no voten por un cónsul o Perdona, diplomático, Manuela. porque ellos no podrían fiscalizar ni reformar esto, ¿no? O La sea, estoy propuesta, hablando no perdona, de es desaparición. fiscalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consulados, pero Así eso es. ya está implícito en la función congresal. Es que ahí voy. Ustedes saben de que eso se lo han derivado de taquito a Defensoría del Pueblo. O No, sea, no, no. los consulados, los congresistas no van a fiscalizar algo que para... ¿Cómo podrían fiscalizar a quienes son Bueno, sus pero yo no amigos? sé de dónde ha sacado usted esa idea, porque en realidad la función de fiscalización está en la Constitución y además también en el reglamento del Congreso. Así es. Pero mira, María Teresa, el papel aguanta todo. Aquí lo que se tiene que hacer es igual. Si yo te digo, Pero Manuela, usted en esta constitución, está exponiendo y está diciendo de que una de las funciones que va a ser fiscalizar, pero le repito, para ir concretamente al tema, usted ya está diciendo que una propuesta es parte de su función, no, a porque ver, la función que usted dice, voy a fiscalizar los consulados, pero eso tiene que ser, o sea, no, usted, no, su no, no, función no, como si llega a la Cámara de Senadores fiscalizar, esa es su propuesta, pero eso ya es parte de. no. A ver, te propongo, te explico. En este caso, entiéndase bien,
La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen funciones diversas, ¿eh? Los Sí, sí, sí. diputados van a fiscalizar. La Cámara de Senadores es una cámara reflexiva y revisora. Entonces hay que tener la capacidad de consensuar con la Cámara de Diputados para que desde la Cámara de Diputados se proponga una reforma a los consulados y a la Cancillería para que en efecto en la práctica se cumpla eso que durante muchos años estaba escrito en una de las funciones de los congresistas, pero que no han cumplido a cabalidad, que es la de fiscalizar. Entonces yo propongo la reforma a estos estamentos para que realmente los diputados, en este caso, cumplan con una de sus funciones a cabalidad, como es la de fiscalizar. Y si no, ¿cómo entiendes lo que tú mismo decías? Es que tenemos consulados que interpretan la ley a su antojo o que se han quedado solamente en la burocracia pura y dura. Y dime tú, en estos últimos 5 años, ¿ha habido algún tipo de fiscalización por parte de los congresistas? No ha habido fiscalización, ha habido silencio absoluto. Entonces, la reforma es que una vez que sepamos las funciones de Cancillería, las funciones de los consulados, se ha cambiado el reglamento consular, ok, cumplen a cabalidad, hay que revisar cómo está la ley, hay que reformarla, hay que, para que los diputados cumplan a cabalidad esa función, porque si no, no tendríamos tanta queja, María Teresa, porque justamente no han cumplido su función. A mí me Pero ¿usted dicen, cree que Manuela, eso va más allá tú de tienes, hacer, de tener que proponer, en realidad que de repente, bueno, entiendo obviamente que usted no va a poder promover iniciativa legislativa salvo que tenga que ver con con el reglamento del Congreso, que ahí sí puede hacerlo. así es, Si tienen iniciativa lógico. legislativa en la Cámara de Senadores Ujú. en ese sentido. Ahora, en relación a, prácticamente usted nos está diciendo de que va a promover Una reforma consular iniciativa y para de, fiscalizar, pero en realidad se trata de promover una iniciativa para poder fiscalizar. No se trata en realidad no solamente para fiscalizar, Ujú, es que no solamente para fiscalizar. Por ujú, ejemplo, te digo, en el caso de los consulados, que se han convertido solamente en entes burocráticos. Hay ujú. que dotarlos de una serie de funciones, tener asesorial, un equipo técnico de profesionales que trabajen en coordinación y den respuestas a todas las demandas que tenemos los peruanos en el exterior, asesoría legal, psicológica, asistencial y todo un equipo humano. Hay que ver cómo destinan los presupuestos, hay que ver quiénes forman parte del cuerpo diplomático, cómo es posible que en el cuerpo diplomático estén personas sin las cualidades y calidades morales como son los hijos de dos impresentables como es Dina Ercilia Boluarte, el hijo y la nuera, cómo llegaron a ser parte de la escuela diplomática. Entonces hay una serie de tareas, hay una serie de trabajos que ver si en realidad están cumpliendo sus funciones como tal, los de Cancillería eh, eh, y los consulados que dependen de Cancillería, ¿no? O sea, son entes que son parte del Estado y que merecen ser fiscalizados, pero no solamente fiscalizados, ¿por qué no? Reestructurados. Hay muy buenas iniciativas, por ejemplo, te decía, y una iniciativa que yo he escuchado de un candidato al Congreso de la República actualmente que dice que los consulados tendrían que salir, los cónsules tendrían que salir de la misma población. Hay que revisar cuál es el proyecto, cuál es la iniciativa, o que los trabajadores salgan también de la misma población migrante. Hay que revisarlo. Por eso es necesario que se aborde ese tema vital, porque se ha roto ese vínculo que debería existir entre población migrante y este estamento de los consulados o Cancillería. Una de las funciones básicas de Cancillería es proteger al ciudadano que está fuera del Perú, dice. ¿Lo protege? O sea, yo me pregunto, simplemente eso, ¿lo protege? No. Hay un presupuesto destinado para repatriar
a nuestros muertos, a las almas, ¿cuánto se destina? ¿Cuánto se destina para gastos corrientes de Cancillería o de los cónsules? ¿Y cuánto se destina para ayuda humanitaria o para el área social? Ahí te quisiera ¿Cómo? hacer una pregunta, Manuela. Discúlpame, pero justamente estás hablando de un área social. Entiendo el punto, pero me pregunto también cuál es en realidad el deber de un consulado. Internacionalmente hablando, los consulados realizan tareas administrativas, son apoyo para la ciudadanía, apoyo para ciudadanos en caso de emergencia o cuando han sido encarcelados, etcétera, etcétera. Pero tú hablas también, por ejemplo, de ayuda psicológica, ayuda social. Em, ¿A quién está dirigido este apoyo? O sea, porque en realidad, si estamos hablando de ciudadanos peruanos que están en el extranjero, ellos tienen en los países de acogida los propios recursos que se ponen a su disposición, que pone a disposición el país de acogida para justamente dar apoyo psicológico o dar apoyo en caso de necesidad o de salud o social en muchos casos. ¿Es esa la tarea también de un consulado para ciudadanos peruanos en general o solamente para ciudadanos en extrema urgencia o solamente para ciudadanos que de repente tengan el estatus de extranjería o de residencia, digamos, en el limbo quizás sin un estatus concreto? ¿A quién te refieres? Porque me parece que es demasiado amplio darle a un consulado ese tipo de tareas. Mira, los consulados son la extensión, como lo decía María Teresa, del Estado peruano, Ujú, ¿verdad? Ahora, la realidad de los peruanos en el exterior, en cada país, es diversa. Si ujú, hablamos de Argentina, estamos hablando de las vías. Si hablamos de Brasil, de las favelas. Si hablamos de Estados Unidos, los que están siendo repatriados de la forma en que lo están haciendo. Otra cosa es hablar en aquellos países donde no tenemos estas turbulencias migratorias, donde hay peruanos que van a estudiar, donde hay peruanos que reclaman legítimamente la nacionalidad. O sea, ¿sabes qué, Mila? De que los peruanos en el exterior tenemos una serie de problemas de acuerdo a cada país de acogida, pero también tenemos una serie de posibilidades de desarrollo de acuerdo a cada país de acogida. Y la realidad es que ya sea en uno u otro extremo, en cada una de esas realidades, el punto neurálgico son los consulados. ujú, Si tú preguntas, esa relación entre peruano de la calle, de a pie, como quieras llamarle, se ha roto ese vínculo entre los consulados, pero por una razón principal. Es mi lectura, que los cónsules no se ven como servidores, no se ven como funcionarios. El cónsul es un funcionario más y debe ser motivo de ser fiscalizado. Los consulados ni la Cancillería son entes autónomos. Deben responder a una fiscalización, a un control político. ujú, Pero esa fiscalización y ese control político tiene que hacerlo justamente los representantes del pueblo, que son los senadores o los diputados, ujú. los que son elegidos a través del voto popular. Entonces, yo estoy viendo con mucha preocupación que eso se ha perdido porque los ven con temor, con distancia, como si ellos estuvieran en un estamento superior. No, señores, hay que fiscalizarlos de acuerdo a cada realidad. Y ahora tú dices, ¿para quiénes está dirigido? Por ejemplo, yo te digo, yo estoy en Italia. Todos los días llegan peruanos que están en situación de irregular y que no tienen dónde pasar la noche, Mila. No tienen dónde tomar sus alimentos. No tienen dónde, quién los indiriza a tener el apoyo y el soporte legal. No saben cómo acogerse a algunos beneficios que te dan los países de acogida. O sea, quizás esa no sea la realidad de algunos pocos,
o de algunos muchos que ya hemos logrado estabilizarnos. Pero aquí nuestra función de representación, en este caso, es para representar a los que menos posibilidades o a los que tienen problemas. Por eso yo digo, mi candidatura no representa ni a los cónsules, ni a los cancilleres, ni tampoco a los exitosos empresarios que hacen lobby, desde Cancillería, desde el consulado, desde las oficinas comerciales o desde cualquier poder que tengan en la mano. Esta postulación es de ese peruano que va a los comedores de las iglesias de Cáritas a comer, que tenemos que buscarle dónde ducharse todos los días, que reciben paquetes alimentarios cada mes porque es su único soporte económico. Esa es la realidad del Perú en el extranjero. ¿O queremos cerrar la realidad? No mandemos el mensaje de que los que salimos fuera del Perú lo tenemos todo resuelto, porque si no fomentamos también una migración irresponsable. Hay muchos peruanos que ya estamos cimentados, es cierto. Hay muchos peruanos que salen por una cuestión académica, también hay que abordar su temática, por ejemplo, la validación de los títulos universitarios, acorde a cada realidad y al marco normativo de cada país de acogida. Por ejemplo, uno de los documentos con el que sale todo peruano es la licencia de conducir. ¿En qué países les es válido? Por ejemplo, en Italia, la ley dice, tu permiso de conducir de carácter internacional, pero no te dice para trabajar. Te dice, tú puedes alquilar tu vehículo y pasear y movilizarte dentro del territorio italiano. Ok, para eso te sirve tu patente internacional traída del Perú. Pero ojo, el peruano que viene con su patente a Italia o su licencia de conducir a Italia viene con ese documento porque tiene la esperanza que ese documento le va a servir para trabajar, pero ese documento no le sirve para trabajar. Tiene que estudiar en Italia y para estudiar tiene que haber conocido primero la lengua, el idioma. Si no conoce, que le va a llevar un promedio de 6 meses, 9 meses, regularizar, tener residencia y ya se le venció la licencia de conducir. Hay que trabajar la validación, el reconocimiento. O sea, hay una serie de temas que por eso digo, es vital que conozcamos, Uh -huh. que conozcamos. Ok, Manuela, queríamos ver, porque tenemos ya corto tiempo, queríamos ver esos tres principales problemas, que de paso ya estamos viendo también las propuestas que tú tienes. El problema número uno para ti era los consulados. El segundo que me parece escuchar es las convalidaciones, homologaciones de no solamente títulos, Los sino de títulos de diversos conducir. documentos. Ese es el, digamos, el segundo problema que tú ves que tienes en mente también solucionar o empujar. Hay un paquete Ujú, de propuestas, ujú. está Por reforma ejemplo. consular, reforma de Cancillería, validación de títulos de estudio, reconocimiento de las licencias de conducir, trabajar una nueva ley de retorno, Ujú, trabajarla porque es una ley de retorno en una realidad en la que no muchos quieren retornar al Perú, pero ujú. existe esa ley, hay que mejorarla, hay que revisarla para que sea funcional y para que responda a ese peruano que quiera retornar. Otro de los, Concretamente, ¿a qué te refieres? ¿Tienes alguna propuesta concreta al respecto? por ejemplo, hay que posibilitar que los peruanos retornados tengan el historial crediticio básico para iniciar alguna iniciativa. Muchos retornan con poco, mediano o algo de capital, pero que no les es suficiente para emprender algo en el Perú.
Uno de las grandes barreras es de que cuando llegas al Perú, si no tienes historial crediticio, no eres sujeto de crédito. Hay que hacer que nuestro historial crediticio aquí en el Perú o aquí en los países de acogida pueda ser validado, y eso se puede validar con nuestras boletas de pago, con nuestro récord económico, acá se llama el ICE en Italia. Entonces, con una serie de documentos que acrediten que tenemos respaldo económico para que eso sea incorporado, reconocido y sea base para tener respaldo económico y seamos sujetos de crédito en el Perú. Si no tenemos la base principal, algo que nos ayude, entonces, ¿cómo podemos? Eso, por ejemplo, no se está contemplando. Segundo, por ejemplo, hay otro tema de que los consejos de consulta. Los consejos de consulta es un tema que no es que yo esté contra los consejos de consulta, pero lamentablemente hay algunos buenos elementos en los consejos de consulta y que la defienden, pero ha perdido legitimidad, ha perdido la razón de ser porque han desnaturalizado los consejos de consulta. A muchos les ha servido como mecanismo para llegar al consulado. Y eso les ha servido para ser partícipes de los agasajos, de la vida tranquila en los consulados, de los consulados para adentro, de las paredes de los consulados físicamente hablando para adentro, o estar en una senda de reuniones. Pero ¿en qué ha servido para mejorar la vida del connacional? Entonces, Dice que son los puentes, no dice que son los puentes, dice. Así dice. Mira, hemos creo que soltado la misma carcajada porque es bueno, o sea, el espíritu con el que nació los consejos de consulta seguramente fue bueno, pero los desnaturalizaron los que estuvieron ahí, porque para muchos les sirvieron como un trampolín para lograr algunos beneficios personales o para tener cámaras. Yo nunca he sido miembro del consejo de consulta, pero tengo cámaras, haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Desde las bases. Entonces, el consejo de consulta debe ser puente, como dices tú, entre los consulados y la población de a pie, pero no entre los consulados y entre algunos grupitos privilegiados. Lo que pasa, disculpa que te interrumpa, Manuela, lo que pasa es que recuerda, mucha gente que comenta que es mayor que nosotros respecto de cómo se constituyeron estos consejos de consulta, o sea, funcionaban, así como grupos, ¿no? Como grupos de peruanos que se organizaban y todo, que hasta ahora hay. ¿No? Pero ellos han creído, mucha gente que constituye estos grupos, que a través de la formalización iba a lograr algo más, ¿no? Porque si usted recuerda, inclusive en el año 2021, cuando se hablaba de mejorar, cambiar el reglamento, inclusive algunos proponían que hasta los consejos de conducta deberían tener un presupuesto o un lugar en el consulado. Lo recuerda, en la campaña del 2021 ya había ese tema. O sea, es lo mismo, ¿no? Así que ya este tema pues como necesitan las personas que obviamente que lo defienden, que seguramente sus razones tienen y que también son atendibles, pues creo que necesitan hacer un balance. Pero Manuela, quiero hacerte una preguntita porque estoy acá un bichito que me pica, ¿ya? Un bichito que me pica. Mire, yo hago mi tarea y he revisado su hoja de vida. Y hay una cosa que me preocupa de usted, que he visto una cosa rara. He visto una cosa rara y de repente usted me puede dar la respuesta. Que tengo el papelito así apuntado acá. ¿Ya? Su domicilio. Usted sabe que hace unos días salió un reportaje RPP con todo el tema de que hay muchos candidatos que están postulando al Distrito 27 y que no han pisado pues ni aguas calientes, ¿ya? Así que, pero aquí su domicilio dice que usted todavía vive en Junín, Huancayo, en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, usted, o sea, usted no va a votar ni por usted tampoco. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme. Mira, ¿Qué ha pasado? Ese es uno de los grandes problemas de las instituciones que deberían actualizar su base de datos, ¿no? ¿Qué? ¿Pero usted sí tiene su DNI con dirección domicilio en Italia? Mira, a ver, te comento. Yo tengo mi domicilio en Italia, mi residencia en Italia de manera permanente
no voy a Perú hace 5 años, creo, por un tema de que, ¿Y de que entonces qué ha estoy, pasado? tendríamos que pedirle eso a la Le RENIEC, ¿no? comento, hoy día yo le he consultado y dice, nacimiento Junín Huancayo, domicilio Junín Huancayo. Y yo digo, ¿qué? Pero sí está años en Italia, qué raro, pero puede suceder. Así que de Pero repente es un error, ya, pero al- aclárelo, ¿no? Porque ya usted sabe que alcántame hay muchos que están dándole al tema mi cartera. de los peruanos que están Yo, postulando. dame un minuto, Sí. voy a coger mi documento de A ver, identidad a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. y voy, Porque voy lo a muestra, tratar ahí de que, está. voy a, Ahí voy está, a tratar de el que lo facto. enfoquen y es la cartera que suelo tenerlo todos los días, así es Saquen los que, millones, no muestre, no muestre. miren, esta es La chequera. mi carta de identidad, no sé Pero qué peruana, ¿no? necesito. Ya. Esa No, es la No, pues, italiana. República de Italia no, pues tiene que salir, tiene que tener el DNI peruano, pues, eso no ah, vale. ya, mi DNI Claro, pues, italiano. Manuela. Ahora te lo paso. Pásame mi Manuela, no te carta de pases, ¿ah? identidad. No, pero ¿sabes qué? Yo te digo, yo tengo Tienes que mi mostrarle el residencia. DNI, que en su DNI Ahora está te lo el paso. domicilio en Ahora te Italia. lo paso. A ver, a ver, Mi a ver. residencia y mi domicilio está en Italia y soy una de las personas que digo, o sea, no podemos tener un discurso para platea o para las elecciones y otra cosa práctica, ¿no? Entonces, definitivamente yo tengo la residencia acá en Perú, en Sí, en Italia. Italia. Este, mira, vamos, Pero aquí cuidado que no A salga ver, la deje que salga, dirección, ahí está, dirección ahí está, tampoco ahí por está. protección de datos, ¿ah? espérate, no. Ya, si ya Mire, si quiere ir. logran, si logran leerlo, ¿ah? No sé, pero algo sale ahí, no se nota, no No, se ve. No trata se Por de ve. leerlo. suerte. Pero ¿No se lee? no, yo le creo, sino que le estoy avisando, ¿ah? Yo Mira, le creo, ¿ah? mi Porque no es la domicilio, primera persona que hay, tiene este tema, justo precisamente ayer, con otro candidato también pasó lo mismo, ¿no? pero ¿sabes qué pasa? A mí me llamaron a razón de que iban a sacar un informe justamente porque son muchos los candidatos que Sí. están viviendo en el Perú y que postulan por los peruanos en el exterior. Esa es una falta de respeto. Mm. Me llamó el personero de mi organización y me dijo, Manuela, mándame todo lo que acredite. Mandé mi estado de familia, mis documentos, todo. Así es que todo está en mi hoja de vida, Ya. pero qué pena que la RENIEC no haya actualizado datos. Pero si ustedes ingresan a mi hoja de vida, está ahí todo, porque esa es la declaración con Pero yo le valor estoy legal, indicando de ¿no? que yo no he revisado sus datos en la RENIEC. Yo he revisado sus datos del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? La hoja de Así. vida. No, tengo todo, y Bueno, será, puede ser, habrá pero que ahora, aclararlo, ahora, habrá que ahora, aclararlo. ahora, ahora, Ya sabe ahora usted, ya tiene está razón, notificada. ahora Solamente. tiene razón lo que me señalas, porque Sí, me sí. pidieron mis documentos y se ha acreditado de manera Por eso le advierto, ¿no? legal de que tengo todos los Señora documentos. Bastidas, señora Manuela Bastidas, quiero hacerle otra preguntita, otra cosita que me pica. ¿Ya? Hace algún tiempo nosotros compartimos y compartimos al día de hoy algunos foros a través de WhatsApp. Y no quiero encortearla con la pregunta, pero en ese tiempo fue más o menos en 2024 cuando juntos por el Perú estaba, digamos así, por decirlo amablemente, coqueteando con Antauro Humala. Y con Antauro Humala, antes de que legalizaran el partido Antauro, ¿ya? Y Antauro Humala decía, le voy a meter bala a todos y bla, 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 lo voy a fusilar. Y en un comentario, usted se adhirió al tema de que hay que fusilar a los, tanto de derecha como izquierda. Inclusive yo le dije algo al respecto y usted nunca contestó, pero sí me preocupó respecto de su comentario porque normalmente yo escucho a usted en las diversas entrevistas que usted dice ser una fiel defensora de los derechos humanos, pero sin embargo, cuando estaba coqueteando al partido con el grupo de Antauro, todos querían meterle bala. Y inclusive usted también se adhirió al tema, ha cambiado de idea, ¿cómo es la cosa? Porque usted también ahí dijo públicamente, le voy a meter bala, así sean los de izquierda y derecha, le voy a meter bala. ¿Cómo? Lo voy a fusilar, así tal cual, ¿ah? Ahí yo tengo ahí, le puedo A mostrar. ver, pero mira, yo puedo, Le mira, a pregunto, ver, cambió de idea, de repente cambió de idea, ya no no, quiero no, meterle no, no, bala. Digo, no, no, pregunto. no, yo no soy partidaria de generar terror, eso se lo dejo a la derecha bruta y achorada, No, pero usted lo ¿eh? dijo. Yo Pero, estoy pero, diciéndole a usted, no estoy, yo estoy hablando ahora, de usted.
Yo estoy Eso, hablando de usted, no de la deja- derecha, de otra gente de la izquierda. Yo estoy a hablando de ver, usted. María Teresa, escúchame. Seguro en el fragor de una entrevista puede ser, pero for, mm, No, no fue una ratificándome entrevista, con, fue un grupo de WhatsApp. Le puedo decir el nombre si quiere. así, Sí, sí, sí. ah, Yo mismo no le diga, pregunté, le dije, ¿sí? ¿Le va a meter bala? Yo le voy a meter bala, así sean de derecha y de izquierda, lo voy a fusilar. no, Yo no. lo tengo Yo, ahí. mira, miren, ese no es un lenguaje mío. Ahora, Yo no tengo es un aquí, ¿le lenguaje quiere que le mío. muestre Ok, luego? muéstramelo, pero sí Lo te puedo digo una mostrar, ¿ah? cosa. Sí, ahí lo tengo. No, definitivamente, pero que yo diga, voy a meter bala, no, no, pero sí los fusilaría, seguramente en ese término de fusilar a corruptos y Así fue, en ese violadores, contexto fue ya, que estaban en hablando ese de eso y contexto, usted por eso. mencionó de que la A gente a ver, la derecha y la izquierda sin vamos, ninguna distinción. A lo que vamos a yo voy poner, es si usted ha no, no, cambiado no, de idea María Teresa, no considerando que voy a usted es dejar, una defensora de mira, los derechos María humanos. Teresa, por eso, te pido por favor que me dejes explicar. Seguramente en el contexto de, sí, yo fusilaría a los violadores de niños y No, en ese fusilaría, contexto no lo ¿no? dijo. Usted dijo en un A ver, contexto de... No, es que eso es que yo es escapar de la pregunta. no, María Mire, Teresa, señora Manuela Bastida, déjame yo le escuchar. estoy Yo fusilaría a los concretamente corruptos preguntándole, y a ¿usted ha los cambiado de violadores de idea derechos respecto humanos. del asunto Ahora, de fusilar a corruptos de derecha e puede ser en izquierda? el fragor de una conversación, pero como formada en derechos humanos, yo Por soy eso le formada pregunto. en derechos humanos, defensora de derechos humanos, creo en la defensa de la vida. Pero ojo, si a mí como madre me ponen en un momento en el que si violentan a un niño, ¿no? O sea, Dios, Sí, yo entiendo, claro, seguramente yo en entiendo el la fragor del situación. momento yo lo fusilo, ¿eh? Y te lo Sí, volvería a pero decir, señora ahora, en Bastida, este usted momento sigue no te lo recorriendo, fusilo. recurriendo a una respuesta que no es, porque yo le estoy hablando de un contexto determinado que era precisamente cuando Juntos por el Perú estaba, obviamente, ya prácticamente trabajando con el partido de Antauro Humala y él estaba promoviendo el tema de los fusilamientos a los expresidentes y a todos Mira, los corruptos. Y no estábamos hablando de violación de menores, estábamos hablando, obviamente, de política peruana, de corrupción peruana, y usted así, señaló de que se adhería a la idea de fusilar a los corruptos, sean de derecha o de izquierda. No estábamos mira, hablando de violadores de niños, estamos hablando de corruptos. ok, ¿qué harías tú con los corruptos? No sé, yo no creo que lo fusilaría, señora. ¿Los mandarías a la cárcel? Sí, por supuesto, porque si usted es defensora de derechos humanos, usted no puede pensar de que estas personas van a ser fusiladas. Tienen que pasar en primer lugar por un Mira, proceso judicial. ahora, mira, ve, justamente qué bien que toques el tema, ¿por qué? Porque una de las propuestas que yo tengo ahora como candidata, ¿no? Y siendo coherente con mi formación de defensa de los derechos Por eso humanos, le pregunto. es que yo he recogido una propuesta de trabajar desde el Senado en coordinación con la Cámara de Diputados de que todos los corruptos sean desde el último servidor o desde el primer servidor tengan cadena perpetua, siendo coherente con mi Señora discurso Bastida, la de cadena que perpetua ya está en el Perú. no para corruptos, ¿Así? no ¿Está para segura? corruptos. Usted está equivocada, señora Bastidas. No, 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 no Señora para Bastidas, corruptos. del año 1919 más o menos al 2023 se han condenado por tema de robo agravado, por tema de Una, sicariato, por tema de violación a niños. Ha habido más de 500 sentencias de cadena perpetua en el Perú. escúchame en el contexto que estoy A diciendo. ver. Me estoy Pero usted está diciendo refiriendo que a no hay que cadena perpetua. Yo le he estoy, escuchado decir estoy, estoy, en varias entrevistas que no hay escúchame, cadena perpetua, que inclusive... María Teresa, no tergiverses mis palabras. No transgiver, yo le he Ok, escuchado a usted. ok, estoy hablando cadena perpetua para los corruptos funcionarios públicos. Y por eso es de que soy una de las primeras candidatas que ha firmado esta iniciativa dada por Ya. el doctor Rafael Valentín Trujillo. ¿Hay cadena perpetua para violadores? Sí. ¿Hay cadena perpetua para mafiosos, criminales? Sí. Lo que yo estoy señalando es que para los corruptos que están en el poder, me refiero a los funcionarios, deberían tener cadena perpetua. Entonces Eso ya no los va a es fusilar, mi, entonces los va a condenar a la cárcel justamente durante más de 35 años.
No, más de 35. Entonces No, decídase pues, ¿los va a el fusilar o concepto, los va a poner a cadena perpetua? el concepto de cadena perpetua no es 35 años. Estás teniendo una mala lectura No, del señora. concepto. A ver, un ratito, señora. El concepto de Señora cadena Bastidas, perpetua de por la cadena vida. perpetua que ahora mismo se impone en el Perú es una condena revisable a 35 años precisamente Ah, por una sentencia revisable, de la Corte revisable, Interamericana de Derechos Humanos. revisable, Sí, revisable. así es Sí, ahora. sí. No, ahora yo te digo, o sea, siendo coherente, porque vuelvo a decirte, yo no me corro, no soy gallo corrido, ¿eh? No, Yo no, respondo estamos todas las conversando aquí. preguntas, ¿ok? Mira, seguramente en el fragor habré dicho yo los fusilo, pero si yo voy a ser representante de los peruanos en el exterior, tengo que ser respetuosas y analizar Así es. todo un marco normativo, y el marco normativo que ahora estoy proponiendo y a lo cual me estoy adhiriendo es que, dada la alta corrupción de izquierda y de derecha, Así en es. eso me ratifico, dada la alta corrupción de todos los niveles de funcionarios, corrupto el portero, corrupto el presidente, el senador, el diputado, todos corruptos, hay que aplicarles la pena que es la cadena perpetua. Entonces a eso no nos podemos correr, y yo soy una de las primeras que ha firmado esta propuesta, En todo caso, su iniciativa propuesta de sería la modificar el doctora. Código Penal para ampliar, digamos, la cadena perpetua para Sí, esos delitos. eso Y, sí, dentro de mis entrevistas le he señalado, hay que modificar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para que justamente la normativa se adecue al nuevo momento. Uno de los grandes daños, uno de los grandes males en nuestra patria, el Perú, es la corrupción, María Teresa. Y yo Sí, creo de que estamos de acuerdo en ese sentido todos, creo, creo que ¿no? Sí, hay sin que duda, señora legislar Bastidas. en contra de estos corruptos en todos los niveles. Aquí no puede haber vacas sagradas. Aquí hay que darles la misma normativa, la aplicación irrestricta de la ley, pero dentro del marco normativo de la defensa de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. ok, una pregunta al respecto, Manuela. Eh, Cadena perpetua para corruptos, digamos, con la expectativa de que la función tanto represiva o represiva de la ley, pero también la preventiva para evitar que haya más corruptos por miedo a la sanción, es una parte de todo. Me dices, es una parte de un... eh, de una tarea más grande, o sea, mejor dicho, es una parte de lo que se puede hacer para eliminar la corrupción o para reducirla al mínimo posible. Qué otras formas has hallado, has encontrado tú o piensas proponer para reducir la corrupción en Perú? Un problema que en realidad nos está consumiendo. Yo creo que el primer acto de corrupción es postular a un puesto para el cual uno no está preparado. Eso Hay sí. que pasar toda una serie de tamices, y de que los que tengan que tener responsabilidades en el manejo de la cosa pública tengan que llegar. No basta la voluntad, también hay que tener un mínimo de preparación. Y sobre ello y sobre todo es tener mucha ética. Yo conozco una serie de profesionales, doctores en tal, maestros en tal, PhD en tal. Si no tenemos buenas personas que tengan ética, sentido común, empatía, responsabilidad, yo creo que si no tenemos personas correctas en manejando la cosa pública, el aparato del Estado, no vamos a lograr nada. O sea, todo creo que tiene que tener un cierto equilibrio. ¿Es necesario los estudios? Sí es necesario. Es necesario lograr a través de un proceso de haber escalado niveles y de no haber usado el tarjetazo y todo eso, es necesario, pero hay que trabajar en la formación básica del ser humano. O sea, tenemos gente inescrupulosa, y si no, veamos quién tenemos de presidente ahora, quién tenemos como expresidente el anterior.
o lo nefasto que hemos tenido a Dinercilia Boluarte Segarra, una mujer que tuvo su título de estudios, que pasó por la RENIEC y que tuvo una hoja de vida académicamente, pero moralmente, ¿cómo estamos? Entonces tiene las manos manchadas, creo, de sangre. Yo creo que esas personas no deberían tener responsabilidad de conducir la cosa pública. Hay que trabajar varios elementos. Uno no puede estar aislado del otro. Tratemos de encontrar los puntos coincidentes y tratemos de hacer que lleguen personas con preparación académica, con postura política. Ese es el otro tema. Si vamos a mandar a una persona genuflexa, a una persona que tiene todos los títulos, todos los conocimientos, un lenguaje bonito, pero tímida, que se somete, que baja la cabeza, que se arrodilla como lo hizo Lizarzaburu, que es genuflexo en algunos casos cuando le conviene y valiente en otros, entonces no, hay que buscar también personas coherentes y que tengan carácter, señores. Y el carácter se forma y se forja en la calle, en la vida, en el conocimiento, en todo aspecto. Entonces, yo por eso digo, no solamente es un factor, es un cúmulo de factores que uno va acumulando, trabajando a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, tenemos a fiscales con todos los títulos habidos y por haber, ligados a actos altísimos de corrupción. El defensor del pueblo, ¿por qué está ahí por tarjetazo? Porque fue el asesor legal de Vladimir Cerrón. O sea, con esas personas no se puede hacer patria. A ellos hay que expectorarlos del escenario político, del manejo de la cosa pública. Hay que hacer, yo creo que una limpieza profunda en todo el aparato estatal, pero ahora por eso tenemos el 12 de abril que cambiar todo el escenario político poniendo a nueva gente, pero que no sean, pues yo por ejemplo te digo, yo siento vergüenza ajena de Isabel Cortés, no será corrupta, no será, no tiene mayores estudios, no sé si los tenga, pero una genuflexa, o sea, no podemos poner, en este momento se necesita personas que conozcan la realidad, con formación política, con formación académica, pero sobre todo sentando posición frente al grave momento por el cual estamos atravesando. Manuela, una última pregunta, porque en realidad ya nos hemos pasado el tiempo y la verdad es que sí, nos gustaría darte un par de minutos para que les digas a las personas que nos están escuchando por qué votar por ti, cuál es su número, etcétera, etcétera, dar un último mensaje, pero también me gustaría que le dedicaras un par de minutos, solo un par de minutos, a tu valoración de la actuación de los actuales parlamentarios por el Distrito Electoral 27. Un par de minutos, ¿cuál es tu análisis al respecto? Y luego, por favor, que te despidas con, digamos, lo que te corresponde decir en un último mensaje a nuestros oyentes, por favor. Yo en primer lugar, Mila y aquí a Patricia, no, María María Teresa. Teresa, gracias por haber aperturado este espacio. Hablar de Lizarzaburu y de Ceballos es hablar de lo nefasto que nos ha pasado a los peruanos en el exterior. Yo creo de que tener a ese tipo de elementos como PEX es una vergüenza. ¿Saben qué? Los peruanos en el exterior somos la reserva moral. Yo digo siempre eso. Y ahora tenemos la gran posibilidad de ser un espacio, una opción política, para que nos reconozcan como entes que podemos hacer política decente y honesta, no como Lizarzaburu y Ceballos, que se han atrevido a ofender lo que es parte de nuestra cultura al llamar mantel de chifa a la huipala. Eso es desconocimiento de tu identidad, de tu cultura. Que se han atrevido a ofender a la mujer fijándose en el aspecto físico, que puede ser o no una persona de mi línea política, pero ha ofendido a la mujer. Una persona que no está a la altura de lo que somos los peruanos, que desconoce la realidad, o sea, nunca más un Lizarzaburu y Ceballos. Y yo creo que ahí tenemos que invocar
a uno de los pilares de la democracia, que es la alternancia. Ya estuvieron dos malos elementos, dos malos ejemplos de lo que es no hacer política y de lo que no deben ser los varones. Ahora tenemos y apliquemos la alternancia en la democracia, elijamos a dos mujeres al Parlamento, al Senado y a la Cámara de Diputados. Pero ¿por qué ahí añado? ¿Por qué tienen que elegir a Manuela? Manuela Bastidas no está yendo sola a este espacio del Senado, en primer lugar. Estoy rodeada de un equipo de peruanos de diversos lugares en el cual nos encontramos por las características de nuestro distrito electoral. Tengo un asesor en un parte del equipo, parte del pueblo migrante en Argentina, a quien expreso a Gerardo, a Abraham, mi saludo y mi agradecimiento porque me han puesto a conocer la agenda de los PECs en Argentina. En Noruega, a Willy León, a Freddy León, a Carlos Santander en Brasil, a retornados a Abraham Cutipa, a quien expreso mi agradecimiento, a Víctor Villanueva, quien ha trabajado mucho los consejos de consulta, ya ha trabajado la instalación de los consulados honorarios en varios lugares, a quien desde este espacio permítanme saludarlo, a Víctor Villanueva, un hombre de armas tomar que migrante y que hace poco ha estado muy delicado de salud. Te mando un abrazo, Víctor. Pero ¿saben qué? No llego sola al Senado. Voy acompañada de un equipo de peruanos en el exterior y de peruanos en nuestra patria. A Diana Pasaca, defensora de derechos humanos, profesora y abogada en Puno, quien me ha nutrido de todo lo que ha pasado en Puno, más allá de lo que hemos visto. Pero ¿saben qué? No vayan a pensar que van ellos a trabajar conmigo, no. Son ellos los que pertenecen a estos espacios de los peruanos en el exterior, de las asociaciones, de los colectivos, que van a nutrirme a mí de llegar a ser senadora para poner en la agenda y trabajar a favor de los peruanos en el exterior. O sea, aquí no se puede apostar por una persona, se tiene que apostar por un equipo. Y bueno, ¿por qué por Manuel ahora? Porque estoy preparada, porque me gusta la política, porque para mí la política es un servicio aparte de ser mi pasión personal, ¿no? Entonces yo creo de que se suman una serie de factores y lo que es más, tengo la voluntad y el conocimiento para cambiar la realidad de los peruanos en el exterior, y eso lo he venido plasmando a través del colectivo Dignidad Micaela Bastidas, y por eso es de que como defensora de derechos humanos he llegado a Ginebra, a las Naciones Unidas, para defender casos tan sensibles como el caso de Caliwarma, de los niños que fueron intoxicados con alimentos no aptos al consumo humano. He llevado el caso de los jóvenes que fueron sentenciados porque los indujeron a eso y les dieron una sentencia de 7 años con una reparación civil a hijos del pueblo que viven el día a día y con un ingreso económico paupérrimo, y que les ponen una reparación civil de 80,000. Esos casos los he llevado a espacios donde se defiende la vida, donde se defiende los derechos. Y por eso mi lema, permítanme decirles, Manuela Bastidas va con el número 1, con Juntos por el Perú. ¿Para qué? Para defender la verdad, la libertad y la justicia social, junto con un hombre que también tiene esas características, Roberto Sánchez, que es candidato a la presidencia, y todo un equipo humano que nos está acompañando. Este no es un proyecto personal, no es un clan familiar, es un proyecto político, y Manuela sí tiene carácter. Por eso este 12 de abril marca el 1 en la tercera columna de esta lista grande que nos van a entregar el día de las elecciones. Marca JP y escribe el 1 en lo que se refiere Senado Distrito Electoral Múltiple. Ok, muchas gracias, Manuela. Disculpa que te interrumpa, pero bueno, ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Solamente quiero hacer un pequeño resumen de los puntos, de un par de puntos importantes que me parece que quisiera rescatar de nuestra conversación. Para ti es importante visibilizar a los peruanos en el exterior y ponerlos en agenda parlamentaria y política permanentemente.
y no solamente en época de elecciones. Para ti los problemas principales que hay que resolver es los consulados con una reforma, también que se ponga un énfasis en la protección de los peruanos, no solamente en situaciones irregulares, sino en situaciones de emergencia quizá, la validación, homologación de títulos, validación de documentos que puedan apoyar las labores, el desarrollo de los peruanos en el extranjero. Consejo de consulta es un tema que siempre manejamos con los candidatos que nos acompañan. Y también rescato, obviamente, el tema de los derechos humanos. A María Teresa, muy agudamente o con las preguntas agudas, también te ha dado espacio para que tú presentes tu posición actual y te reafirmas en la defensa de los derechos humanos y en una necesidad o como proyecto, presentar la opción de que los corruptos personas que sean Funcionarios corruptos. funcionarios públicos corruptos tengan cadena perpetua. Y el último punto que me parecía importante también era que no llegas sola, que no eres tú sola, es lo que tú presentas como propuesta, sino con un equipo que te nutre y que juntos quieren llevar propuestas para beneficiar a los peruanos al extranjero. Te agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo y te deseo lo mejor en estas elecciones. Deseamos suerte, Bien. Manuela, que te vaya muy bien. Sí. Mucha fuerza todavía, que Muchísimas, te faltan semanas para campaña. muchísimas gracias a ustedes por este espacio y yo creo de que hay que impulsar algo también, una nueva constitución. No podemos seguir en el marco constitucional nacida en una dictadura y fortalecida en un régimen criminal. Yo creo que ese debe ser Ok. también un mensaje, hay que trabajarlo. ¿Para qué? Para que en esa nueva constitución pongamos en un capítulo a los peruanos en el exterior. Esa tiene que ser una tarea de honor. Ok, Gracias. muchísimas gracias Manuela por tu tiempo. Maite, gracias por tu agudez siempre y tu presentación, tu tiempo y todo. Y bueno, Gracias. les Gracias, deseo Manuela. una buena noche a todos los que nos están escuchando y un buen día a los que nos escucharán más tarde, quizás en las repeticiones de este video. Ya saben cómo encontrarnos. Nacionalidad Peruana en Facebook, en YouTube, en Instagram también. Y bueno, continuamos con nuestra labor en los próximos días.